Entonces, esta expresión que tenemos aquí y esta expresión que tenemos acá son las mismas expresiones. Simplemente que aquí estamos relacionando es la velocidad de salida sobre la velocidad de entrada y aquí estamos relacionando la velocidad de entrada sobre la velocidad de salida. Entonces hay que tener en cuenta que dependiendo de cómo las planteemos deben quedar inversamente proporcional los diámetros primitivos o los radios primitivos de cada una de las ruedas. Entonces aquí seguimos manteniendo la relación de transmisión de esos engranajes, en este caso engranajes cónicos que están tallados sobre una superficie cónica, y vamos a seguir manteniendo la misma expresión para la cinemática de movimiento para determinar la relación de transmisión entre una rueda de entrada con respecto a una rueda de salida en cuanto a la velocidad de cada una de las ruedas. ¿Sí? Entonces ahí seguimos manteniendo ese tipo de relación de transmisión. Entonces, para engranajes cónicos, pues, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta para la geometría del engranaje, para tallar el diente sobre una superficie cónica, pues vamos a tener los ángulos de los conos, ¿cierto? Los ángulos de los conos de cada una de las ruedas de engrane, que es lo que me permite identificar cuál es la conicidad y para que se cumpla también aquí la ley de engrane y se pueda ensamblar un engranaje cónico con respecto a otro, pues deben tener igual forma de diente, igual paso circunferencial y igual modo. Entonces, ahí se va a cumplir precisamente ese tipo de consideraciones para que se genere la transmisión de movimiento en cada una de, en este caso, de esas ruedas de entrada. Entonces, en un comienzo, cuando se pretendía transmitir movimiento con dos cilindros por rodadura, pues, ¿qué es lo que pretendíamos? Siempre tener una fuerza que presionara los dos cilindros para garantizar que efectivamente se transmitiera ese movimiento, pero no era un movimiento constante. Entonces, debido a eso, pues se siguió desarrollando diferentes alternativas para encontrar una mejor transmisión de movimiento y que no se presentara eh, ese tipo de eh, ineficiencias cinemáticas. Y entonces el primer diseño de engranajes que se encontró fue algo similar a lo que ustedes observan en la imagen. Entonces aquí se pretendía que cada una de las ruedas permitiera precisamente vamos aquí, aletas que se llevará a cabo para el desarrollo, ¿me están escuchando? Sí, para el desarrollo de esa actividad. Dejó de compartir la presentación. Creo que se cayó por un momento. Listo, vamos a restablecerla. ¿Ya la están observando? Sí, señor. Bueno, entonces continuamos. Entonces, con la transmisión de movimiento, entonces ya se mejoró
esa forma de transmisión de movimiento. Y lo que ustedes observan ahí en la imagen, cómo cada uno de los dientes va poco a poco engranando con respecto a otro. Y esa línea azul que ustedes ven ahí es el punto de contacto que se forma entre diente y diente en el diámetro primitivo, y por eso hablamos de que los engranajes tienen un par cinemático superior de contacto lineal, porque se va formando una línea imaginaria en el diámetro primitivo, un punto, y sucesivamente se nos va formando eso. Y esa línea tangente al diámetro interior vamos a denominar lo que es el ángulo de presión que forma la línea de acción con la tangente a la circunferencia, y que normalmente pues dentro de diseño de engranajes normalizados, esa línea o ángulo de presión va a oscilar entre 20 a 25 grados. Entonces, para que se dé la ley fundamental de engrane, que era lo que estábamos hablando anteriormente, esa ley fundamental de engrane debe registrarse, y para que sea efectiva, pues lógicamente debe tener igual paso circunferencial, igual módulo y igual forma del diente. Entonces, de esa manera podemos definir que se lleve a cabo la condición de engrane y la ley de engrane entre dos ruedas dentadas. Entonces, esas dos ruedas dentadas engranan, transmiten movimiento, tienen una relación de velocidad constante, y sus envolventes, es decir, la forma y los perfiles del diente son perfiles conjugados que se trabajan y se trazan sobre circunferencias para dar ese perfil del engranaje. Y si ustedes observan, ¿qué pasaría si la forma del diente fuera totalmente rectangular y no tuviera esa forma de perfil? ¿Qué pasaría en el funcionamiento? ¿Qué nos podría generar eso? De pronto entrabamientos. Entrabamiento, sí, o sea, no se facilita la entrada del diente al espacio que tiene el otro engranaje, ¿cierto? Y ahí poco a poco, con el movimiento y con la fricción, pues seguiría dando ese perfil del diente. Entonces, el perfil del diente que ustedes observan, donde el diente es más robusto en la base y más delgado en la punta, nos va a permitir precisamente que haya una buena ensamble y articulación para que se genere el movimiento de transmisión constante y se cumpla con la ley fundamental del engrane. ¿Sí? Entonces son aspectos que se deben tener en cuenta en la fabricación de las ruedas de engrane. Entonces, al tener el mismo paso circunferencial en cualquier posición de montaje, ¿sí? Entonces ahí pueden ser ruedas de engrane que están en ejes paralelos, ruedas de engranes que están en ejes que se cortan, ruedas de engranes que están en ejes que se cruzan, deben tener el mismo paso circunferencial y me van a permitir precisamente que se genere esa ensamble de manera perfecta. Y las dos ruedas de engrane que forman el par de engrane, correctamente construidas sobre perfiles conjugados, pueden seguir engranando. Así separemos los ejes una distancia muy pequeña, y los dientes pueden seguirse engranando sin perder el contacto entre sí. Eso me va a permitir que se entienda que los dientes tienen una holgura de movimiento menor o mayor, ¿sí? Entre un eje, yo puedo aquí un eje de un engranaje y un eje de otro engranaje, correrlo un poquito y voy a permitir
que se genere precisamente esa transmisión de momento, que no debe ser lo correcto, pero esa holgura la podemos manejar, digamos, en una proporción muy mínima cuando tenemos situaciones de montaje que necesitamos ajustar un poquito la distancia entre centros, entre ruedas y ruedas. Nos va a permitir que eso lo ajustemos y vamos a continuar con la cinemática de movimiento constante. Entonces, la ley fundamental de engrane nos permite que dos ruedas de engrane se ensamblen de manera correcta, generen unas velocidades lineales iguales en puntos de contacto, y eso es lo que nos va a permitir determinar la relación de transmisión entre una rueda y otra. ¿Sí? Entonces, la relación de transmisión va a ser inversamente proporcional al radio de giro o a los diámetros primitivos. ¿Sí? Esperen un momentico. Bueno, entonces debemos tener que la ley fundamental de engrane nos va a definir que podamos determinar la relación de transmisión entre dos ruedas de engrane, y esas dos ruedas de engrane nos permiten determinar que la relación de transmisión es inversamente proporcional a los radios de giro. Entonces, esa ley fundamental de engrane pues va a estar determinada por la intersección de la normal a las superficies en el punto de contacto con las líneas de centro. Esto es lo que permite que los perfiles, que son perfiles conjugados, que son los que comercialmente se van a encontrar de esas ruedas de engrane y se pueden fabricar sin ningún inconveniente. Entonces, esos perfiles conjugados son lo que nos permite formar pares de engrane para generar transmisiones de manera normalizada. Los engranajes normalizada, de engranajes construidos mediante normas estándares, que son normas como el ANMA, el ANSI, son empresas, las industrias de fabricación de engranajes, permiten generar engranajes normalizados, que son los que están identificados por los módulos, y esos módulos son los que nos van a permitir determinar y seleccionar pares de engranes y ruedas de engrane para transmitir movimiento. También pueden existir engranajes no normalizados, pero esos engranajes no normalizados, pues lógicamente van a requerir una fabricación especial, van a salir más costosos y prácticamente tenemos que construirlos de manera independiente y nos va a salir muy costoso el proceso de transmisión de movimiento de ese tipo de pares de engrane. Entonces, aquí ustedes observan en la imagen inferior izquierda un contacto externo de dos ruedas de engrane cilíndrica. En la parte intermedia, dos ruedas de engrane de contacto interno. Y en la parte derecha, una rueda de engrane con una cremallera. Entonces, los perfiles conjugados
Normalmente se construyen sobre una circunferencia. Si ustedes pueden realizar la actividad, digamos, en el SolidWorks de construir un diente de engranaje, o lo pueden hacer de manera manual, y eso normalmente se hace trazando arcos sobre una circunferencia y se va conformando el perfil conjugado del diente. Entonces, ya en el SolidWorks pues podemos construir un engranaje diente por diente o seleccionar un engranaje dependiendo del número de dientes y dependiendo de las características geométricas que requiramos. Este sería como el procedimiento gráfico para construir el perfil de un diente. Los que estudiaron o ustedes ya en su parte de dibujo de máquinas, creo que se llama la materia que ustedes ven al principio, ahí precisamente desarrollan cómo construir un engranaje o otros elementos mecánicos. Y esto sería la forma como se construiría un perfil del diente para hacerlo en una circunferencia base. Bien, aquí tenemos otro tipo de engranajes que no son como tan tradicionales en el proceso de selección para generar transmisión de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una rueda de engrane que está tallada sobre una epicicloide y sobre una hipocicloide. ¿En dónde podemos tener ese tipo de aplicaciones? De lo que ustedes conocen, ¿en dónde podemos tener ese tipo de aplicaciones de ruedas de engranes talladas sobre una epicicloide y ruedas talladas sobre una hipocicloide? ¿Quién nos puede comentar en dónde podríamos tener ese tipo de aplicaciones? Los escucho. Engranajes planetarios. Planetarios. Pues forma parte de un planetario precisamente un engranaje tallado sobre una epicicloide. Y si ponemos el ejemplo referente a la transmisión de un automotor que tiene doble tracción, es decir, que tiene una transmisión en la parte posterior, allá ustedes van a observar un par de engranes que lo llaman el speed y la corona, ¿cierto? Entonces, el speed y la corona están tallados sobre superficies epicicloides y lógicamente la fabricación de esas ruedas de engrane pues requieren de un proceso de manufactura más específico, es más costoso y por eso esos elementos van a tener un costo mayor con relación a una rueda de engrane tallada sobre una rueda cilíndrica. Entonces ahí tenemos esa aplicación. ¿Y en dónde podemos encontrar una rueda de engrane tallada sobre una hipocicloide? ¿Dónde podemos tener ese tipo de aplicaciones? Entonces, ese tipo de ruedas de engrane talladas sobre hipocicloides las podemos tener en el par de engrane denominado sin fin corona. Más adelante les voy a ilustrar con unas imágenes ese tipo de pares de engrane. Entonces, los perfiles conjugados pues son aquellas ruedas de engrane
más comunes, las que vamos a conseguir en el comercio, que las podemos fabricar fácilmente y están trazadas sobre un perfil envolvente de una circunferencia base. ¿Sí? Y ahí ustedes observan algunas imágenes de diferentes ruedas de engrane que podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, aquí por lo menos tenemos la fabricación, ¿sí? Vemos cómo están tallando una rueda de engrane sobre una circunferencia base con un perfil conjugado que tiene un módulo estandarizado. Entonces podemos tener contactos internos, contactos externos, que nos van a permitir utilizar perfiles conjugados en ruedas de engrane. Entonces lo mismo, el perfil conjugado, ¿sí? De ahí podemos ir identificando los diferentes parámetros que vamos a tener de la geometría del diente. Y aquí tenemos, como dice, las definiciones o la nomenclatura más conocida para identificar un engranaje. Entonces, estamos hablando que para que cumpla la ley de engranes debe tener igual paso circular, igual módulo. Entonces, el paso circular es la distancia medida en el diámetro primitivo entre cara adyacente de diente y diente. Es decir, esa distancia debe ser igual en el otro diente que va a engranar dos ruedas de engrane. Vamos a tener el diámetro exterior, lógicamente, el diámetro interior, el diámetro primitivo, el ancho del diente. Si ustedes observan en la base, donde está el diámetro interior, es más robusto el diente, por eso un engranaje, su diente trabaja como una viga empotrada, ¿sí? Es decir, aquí en la base es más resistente, porque es donde debe soportar la flexión que se genera cuando se aplica la fuerza aquí en la superficie primitiva. Vamos a tener aquí la base del diente, la altura del diente, la longitud del diente, el espesor. Entonces, todos esos parámetros van a tener unas características. La superficie primitiva es donde se genera precisamente el contacto entre cara y cara del diente, donde se hace la mayor transmisión de movimiento y donde se aplica la fuerza de transmisión de movimiento. El círculo primitivo, pues, es el diámetro primitivo, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Es el círculo primitivo, diámetro primitivo. El piñón, pues el piñón lo conocemos como la rueda más pequeña que hay en un par de engranes. Tenemos el paso circunferencial lo podemos determinar por pi por el diámetro primitivo sobre el número de dientes, es decir, esta distancia que hay de acá a acá, el paso circunferencial, va a ser igual a pi por el diámetro primitivo sobre el número de dientes. Ese es el paso circunferencial. El módulo que es la relación del diámetro de la circunferencia primitiva o el diámetro primitivo con respecto al número de dientes. Entonces, el módulo lo podemos determinar de esta manera. Y de aquí podemos sacar las otras expresiones. El diámetro primitivo va a ser igual al módulo por el número de dientes. Entonces, ahí ya tenemos otra expresión que vamos a utilizar mucho en los diferentes análisis cinemáticos relacionados con las dimensiones de los engranajes. El espesor del diente. Entonces, el espesor del diente va a ser igual, ¿sí? Si estamos hablando del espesor del diente, que lo tomamos sobre el diámetro primitivo, ese espesor del diente va a ser igual
al paso circunferencial dividido en 2, ¿cierto? La anchura del hueco, ¿sí? Es donde va a permitir precisamente que se genere el espacio entre dos dientes medido sobre la circunferencia primitiva. La altura de cabeza o adendo del diente. Eso es la distancia que hay del diámetro primitivo al diámetro exterior. Y es la distancia, digamos, que es igual al módulo, ¿sí? Entonces, el módulo viene en unidades en milímetros o viene en unidades en el sistema PIX, que es pulgadas. Entonces, el módulo lo podemos dar en milímetros y en pulgadas. El pie o dedendo del diente. Entonces, la altura del pie o dedendo pues va a ser desde el diámetro exterior hasta el diámetro primitivo, y esa distancia pues es de mayor longitud que la altura del diente y va a tener una dimensión que es igual a 1.2 veces el módulo. Pues de esa manera calculamos esa geometría del diente. La largura, que es la distancia radial medida desde el círculo del pie al círculo que es tangente a la cabeza de la rueda, es decir, el hueco que dejamos para que el diente no entre en contacto con la superficie del diámetro inferior, ¿sí? Entonces es como para mejorar la transmisión del movimiento. Y la circunferencia base, que es la circunferencia que nos permite generar el perfil del envolvente, es decir, que nos permitió construir ese perfil del diente en forma de perfil conjugado mediante una envolvente. Bien, entonces, ¿cómo clasificamos los engranajes? Entonces, los engranajes los vamos a clasificar de acuerdo a la forma del perfil del diente. Entonces vamos a encontrar engranajes con perfiles conjugados especiales, envolventes, cicloidales, que son los que normalmente debemos llevarlos siempre a un estándar normalizado, que son los perfiles conjugados sobre envolvente. Vamos a clasificar los engranajes también según la forma del diente. Entonces vamos a encontrar engranajes de dientes rectos y engranajes de dientes curvos. Según el sentido relativo de giro que impriman a los ejes, entonces puede ser engranajes de dientes exteriores o engranajes de dientes interiores. Según las medidas del diámetro de las ruedas, entonces hablamos de un engrane, rueda y piñón. Cuando hablamos de un engrane, rueda, piñón, el piñón siempre es el engranaje más pequeño y el otro engranaje que acopla al piñón pues va a ser un engranaje de mayor diámetro. Y tenemos el sistema sistema de par de engranes, piñón y cremallera. Según la forma de la rueda, entonces encontramos engranajes tallados sobre superficies circulares, llámese superficies circulares cilíndricas o cónicas, y engranajes no circulares. Cuando hablamos de engranajes no circulares, pues lógicamente estamos tallando dientes sobre superficies no circulares, que en ese caso serían levas, ¿sí? Entonces podemos tener una leva con dientes que nos permita transmitir movimiento sobre superficies no circulares. Según el sistema de fabricación, entonces encontramos ruedas de engrane normalizadas como mediante el sistema ACMA y ANSI, que son las asociaciones de empresas de fabricación de engranajes que
estandarizaron precisamente mediante los módulos la fabricación de las diferentes ruedas de engrane. Y existen sistemas de fabricación no normalizados, que lógicamente son ruedas de engrane atípicas, que necesitamos utilizar una herramienta de corte que no está estandarizada, es decir, necesitamos fabricar herramientas de corte, necesitamos generar el proceso de fabricación que no está normalizado como ruedas de engrane que están estandarizadas. Entonces eso nos va a incrementar costos de fabricación y por consiguiente si compramos esos ruedas de engrane para transmitir movimiento pues va a salir más costoso. Y según la situación de los árboles respectivos, entonces aquí viene como la aplicación más directa de las ruedas de engrane, que podemos transmitir movimiento para árboles paralelos, ¿cierto? Los árboles paralelos podemos transmitir movimiento en engranajes cilíndricos con engranajes cilíndricos de dientes rectos y engranajes cilíndricos de dientes helicoidales. Entonces, con ese tipo de engranajes podemos transmitir movimiento en ejes paralelos. Para transmitir movimiento en ejes que se cortan, entonces utilizamos los engranajes cónicos de dientes rectos y los engranajes cónicos de dientes helicoidales. Y para transmitir movimiento en ejes que se cruzan, utilizamos los engranajes hiperbólicos con ruedas cilíndricas helicoidales, engranajes hiperbólicos con ruedas cónicas helicoidales y engranajes de tornillo sin fin corona. Entonces vamos a observar unas imágenes de los diferentes tipos de engranajes que nos puedan ilustrar sobre lo que acabamos de comentar. Bien. Aquí tenemos unos engranajes que están transmitiendo movimiento en ejes paralelos, engranajes de dientes rectos, ¿sí? Nos va a permitir transmitir movimiento en ejes paralelos. Aquí tenemos engranajes de dientes cónicos que nos permiten transmitir movimiento en ejes que se intersectan o se cortan, ¿sí? Aquí podemos transmitir movimiento en ejes que se intersectan y se cortan con ruedas de engrane tallados sobre superficies cónicas. Aquí tenemos el sistema de piñón cremallera. Entonces, ese sistema de piñón cremallera nos va a permitir transmitir movimiento en ejes que se cruzan.
el eje del piñón está acá y el eje de la cremallera está acá, entonces están cruzando, transmite un movimiento, inicia el movimiento por un movimiento de rotación y lo lleva a un movimiento de traslación. Normalmente este sistema de piñón cremallera tienen una aplicación sobre todo para mover los carros longitudinales de las máquinas herramientas. En la bancada está la cremallera y el carro longitudinal se mueve a través de un piñón. También el sistema de dirección de mecánico de los vehículos tiene este sistema de transmisión a través de un piñón y de una cremallera. Aquí tenemos la transmisión de movimiento por engranajes helicoidales en ejes que se cruzan. Entonces podemos transmitir movimiento no en planos paralelos, sino planos que se intersectan. Y estamos hablando de que este eje se cruza con este eje y podemos transmitir movimiento con ese tipo de engranaje. Aquí deben tener igual paso, igual módulo y igual inclinación del ángulo para que pueda transmitir ese movimiento de igual forma del viento. Aquí tenemos la transmisión de movimiento en ejes paralelos de ruedas de engranes de dientes inclinados, ¿sí? O dientes helicoidales trazados sobre una superficie cilíndrica. Podemos transmitir movimiento en ejes paralelos. Deben tener igual forma de diente, igual paso circunferencial, igual módulo, igual inclinación del diente, pero la inclinación del diente debe estar en sentido contrario para que pueda generar ese ensamble de esas ruedas de engrane de dientes inclinados o helicoidales. Aquí tenemos transmisión de movimiento por ejes paralelos, pero en contacto interno. Entonces, una rueda de engrane, el piñón, está transmitiendo movimiento a otra rueda de mayor tamaño a través de superficie interna, y aquí ustedes observan que ambos están girando en el mismo sentido de rotación. Entonces, ahí se comprueba lo que comentamos, que cuando hay contacto interno, la rueda conductora y la rueda conducida giran en el mismo sentido de rotación. Aquí ven ustedes cómo es el proceso de construcción de un perfil del diente.
¿sí? A través de una curva involuta para un perfil conjugado. Aquí tenemos el mecanismo sin fin corona, ¿sí? El movimiento entra siempre por el tornillo sin fin y se lo transmite a la corona. Y aquí tenemos ejes que se cruzan, este eje de la corona y este eje del tornillo sin fin. Estos tornillos sin fin pueden tener una entrada o dos entradas que va a incidir en la cinemática de movimiento. Bien. Bueno, entonces con esas imágenes nos permiten ilustrar las diferentes aplicaciones de los engranajes para ejes paralelos, ejes que se cortan y ejes que se cruzan, con las aplicaciones de cada una de las pares de engranes que podemos tener para transmitir movimiento y potencia como tal. Entonces, aquí tenemos ruedas de engrane de dientes rectos sobre superficies cilíndricas para ejes paralelos, ruedas de engranes de dientes inclinados sobre superficies cilíndricas para ejes paralelos, ruedas de engranes de dientes inclinados oblicuales en ejes que se cruzan, ruedas de engranes tallados sobre superficies cónicas para ejes que se intersectan, ruedas de engrane tornillos sin fin corona para ejes que se intersectan, ruedas de engrane piñón cremallera para ejes que se intersectan y ruedas de engrane de contacto interno para ejes paralelos. Entonces, esas son las aplicaciones que podemos darle a las ruedas de engrane para transmitir movimiento y potencia en pares de engrane. Cuando queremos generar o hay algún requerimiento de alguna distancia que no se puede cubrir con un solo par de engranes, pues tenemos varios pares de engranes que nos van a permitir conformar trenes de engranajes y eso nos permite obtener combinaciones, ¿cierto?, de diferentes tipos de engranajes para llevar el movimiento y la transmisión de potencia. Entonces, los engranajes cilíndricos rectos nos van a permitir precisamente transmitir el movimiento de la rueda conductora con respecto a la rueda conducida y generar la relación de transmisión que ya conocemos. Entonces aquí tenemos como unas expresiones que nos permiten determinar la geometría de los engranajes. Entonces tenemos el diámetro primitivo. El diámetro primitivo es igual al número de dientes por el módulo. Entonces, el número de dientes es adimensional, decimos 20 dientes, por ejemplo. El módulo decimos que tiene un módulo de 2, es decir, el diámetro primitivo va a ser igual a 40 milímetros. Entonces, cuando nos dan un número de dientes y definimos un módulo, nosotros podemos prácticamente ya dimensionar el tamaño del engranaje que vamos a utilizar. Entonces, con esa expresión nos permite identificar y dimensionar el tamaño del engranaje. Esta expresión podemos despejar el módulo y podemos determinar el diámetro primitivo sobre el número de dientes. El paso circular lo podemos calcular en función de pi por el módulo. El número de dientes
lo podemos sacar de la primera expresión del diámetro primitivo igual al número de dientes por módulo. Entonces el número de dientes, el diámetro primitivo sobre el módulo. El diámetro exterior va a estar en función del número de dientes más 2 por el módulo. El espesor del diente es el paso circunferencial sobre 2. El diámetro interior es igual al diámetro primitivo menos 2.5 veces el módulo. El pie del diente es igual a 1.25 veces el módulo. La cabeza del diente es igual al módulo. La altura del diente es igual a 2.25 veces el módulo. La distancia entre centros, pues la distancia que hay entre el eje de un engranaje con respecto al eje del otro engranaje, que es la sumatoria de los diámetros primitivos dividido en 2. Y la relación de transmisión, pues va a estar en función de los diámetros primitivos, y esos diámetros primitivos yo los puedo dar en función de el número de dientes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Entonces, si conozco que la relación de transmisión o la relación de velocidad del eje de entrada, el engranaje de entrada, sobre el engranaje de salida es igual al radio primitivo de la rueda de salida sobre el radio primitivo de la rueda de entrada, y eso mismo es igual al diámetro primitivo de la rueda de salida sobre el diámetro primitivo de la rueda de entrada. Entonces, si reemplazamos el diámetro primitivo sobre el diámetro primitivo de la rueda 3 sobre el diámetro primitivo de la rueda 2, vamos a tener lo siguiente. El diámetro primitivo es igual al número de dientes por el módulo. Entonces, va a ser igual al número de dientes de la rueda 3 por el módulo y número de dientes de la rueda 2 por el módulo. ¿Y por qué deben tener el mismo módulo? Porque si estamos engranando una rueda 2 con la rueda 3, debe cumplir con la ley fundamental de engrane. La ley fundamental de engrane que nos dice que debe ser igual el módulo, debe ser igual el paso circunferencial y debe ser igual la forma del diente. Entonces, como deben engranar la rueda 2 y la rueda 3, pues el módulo va a ser igual. Por consiguiente, el módulo se elimina. Y significa que la relación de velocidades de la rueda de entrada con respecto a la rueda de salida es inversamente proporcional al número de dientes de la rueda conducida sobre el número de dientes de la rueda conductora. ¿Sí? Y aquí tenemos una segunda expresión. La primera expresión que tenemos está en función de ¿qué? De los diámetros primitivos o del diámetro primitivo. Y la segunda expresión está en función del número de dientes. Entonces, con esas expresiones podemos nosotros utilizarlas y aplicarlas cuando hagamos análisis cinemático para determinar las relaciones de transmisión. ¿Preguntas? Hasta acá. Bueno. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de engranajes cilíndricos de dientes inclinados, ustedes me escucharon hablar que deben tener igual ángulo de inclinación el diente, igual forma del diente, igual paso circunferencial,
igual módulo, pero que deben estar en sentido contrario en el proceso de ensamble las ruedas de engrane, porque si colocamos la rueda conductora y la rueda conducida con el mismo ángulo de inclinación en el mismo sentido, no van a engranar. Entonces deben colocarse con el mismo ángulo de inclinación, pero en sentido contrario. De esa manera podemos generar un buen ensamble. Estos engranajes, ¿cuáles son las ventajas de utilizar engranajes inclinados o de dientes inclinados con respecto a engranajes de dientes rectos? ¿Qué ventajas nos pueden dar cinemáticamente y en la transmisión de potencia? ¿Qué estudiante me quiere comentar al respecto? ¿Qué ventajas nos dan? ¿O son iguales la eficiencia mecánica de cada uno de los engranajes o tiene uno con respecto al otro algunas ventajas mecánicas? ¿Ah? ¿Qué opinión o qué comentario hace? No los escucho. ¿Qué ventajas nos dan utilizar engranajes de dientes inclinados o helicoidales sobre los engranajes de dientes rectos? Mejor transmisión de potencia. ¿Cómo? Mejor transmisión de potencia. Permitir cargas axiales también. Mejor transmisión de potencia. ¿Y eso, mejor transmisión de potencia, qué significa? Que el torque que se transmite con mayor eficiencia en los helicoidales. ¿Y por qué será que se transmite con mayor eficiencia en los helicoidales? Porque poseen mayor agarre. Porque el área primitiva va a tener una área de mayor contacto durante toda la longitud del diente, ¿sí? A diferencia de un engranaje de diente recto. ¿Qué otra característica importante tienen esos engranajes? ¿Ah? Fuera de transmitir mejor potencia, transmiten mejor movimiento, ¿cierto? Al transmitir mejor potencia y mejor movimiento son más silenciosos que los engranajes de diente recto. Entonces, por eso la gran mayoría de las cajas de velocidades se utilizan engranajes de dientes inclinados o engranajes helicoidales porque son silenciosos, transmiten mejor potencia y la cinemática de movimiento es más constante. Entonces, esas son unas grandes ventajas de esos engranajes. ¿Qué desventajas o limitaciones nos pueden generar un engranaje de dientes inclinados o dientes helicoidales? Fuera de su costo de fabricación, que es un poco más costoso que el diente recto, en su funcionamiento, ¿qué desventaja nos puede generar? El montaje. El montaje. El montaje, ¿en qué sentido el montaje? Que a veces es, o sea, si uno tiene el espacio limitado, es difícil de acoplarlo. No puede presentar en ese aspecto dificultades, porque si vamos a ensamblar en un espacio reducido dos engranajes, pues debe existir el espacio para ensamblarlo, ¿sí? Porque si no, pero sí es referente al montaje. ¿En qué sentido? Los engranajes de dientes inclinados o helicoidales, ¿qué sucede? Si ustedes observan aquí, aquí se va a presentar una fuerza en este sentido, ¿cierto? Y aquí se va a presentar una fuerza en este sentido. Y cada una de esas fuerzas
va a tener una componente axial y radial. ¿Sí? Va a tener una componente axial y radial. ¿Qué pasa con las componentes radiales? ¿Y qué pasa con las componentes axiales? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué pasaría con las componentes axiales? ¿Ah? Entonces se van a presentar una fuerza radial y una fuerza axial. La fuerza radial pues es la carga que me va a generar sobre una fuerza perpendicular al eje de montaje del engranaje. Y las fuerzas axiales me van a generar una fuerza de empuje en el eje. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo compensar en el proceso de montaje, instalar rodamientos o cojinetes que me permitan soportar fuerzas radiales y fuerzas axiales. ¿Sí? Porque si no, la fuerza axial me va a empujar el eje y me lo va a desalinear. Entonces, como necesitamos seleccionar un rodamiento que me soporte carga radial y axial, pues debe ser un rodamiento mixto, que son rodamientos costosos y me genera en el proceso de ensamble un costo adicional, ¿sí? Con relación a los engranajes de dientes rectos. ¿Qué se puede plantear al respecto? Entonces, para plantear al respecto, pues normalmente, ¿qué hacemos? Montamos engranajes de espina de pescado, es decir, que vienen de esta forma como la imagen que ustedes observan aquí abajo, de doble hélice o de doble diente inclinado. ¿Y qué me va a permitir? Si tenemos aquí esta fuerza que llega acá, ¿sí? Me va a generar esa fuerza, me va a generar una fuerza axial y una fuerza radial. ¿Qué pasa con la fuerza axial? ¿Qué observan ustedes con la fuerza axial que se va a generar ahí? Contrarresta. Entonces se compensa esta fuerza axial verde con esta fuerza axial roja, es decir, se elimina. Entonces solamente voy a utilizar cojinetes o rodamientos de carga radial. Y eso, lógicamente, habría que hacer un análisis técnico y económico. ¿Qué es más económico? Utilizar ruedas de engrane de dientes de espina de pescado inclinados para que me compense la carga axial y solamente me soporten cargas radiales, y seleccionar un rodamiento que me va a soportar solamente carga radial. Entonces, esos son los análisis que se hacen en el proceso de montaje y mantenimiento para precisamente disminuir y aumentar la vida útil en el funcionamiento de este tipo de engranaje. ¿Sí? Entonces, esas son las ventajas y limitaciones que tienen instalar pares de engranes de ruedas de dientes inclinados o ruedas helicoidales que me generan cargas axiales que deben ser compensadas por rodamientos mixtos de carga radial y axial, o utilizar ruedas de engrane que me permitan compensar las fuerzas axiales y se eliminen en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo claro en el momento de seleccionar las ruedas de engrane. Y los ángulos de inclinación pues van a oscilar entre 8 a 25 grados, el ángulo de inclinación de los dientes. Tenemos los engranajes de dientes inclinados, entonces la relación de transmisión se va a manejar la misma relación de transmisión que hemos venido comentando, porque lo que buscamos que es en el punto de contacto, que es el punto P, tenemos una velocidad lineal que es exactamente la misma, y esa velocidad lineal va a estar en función de los diámetros primitivos
y se va a trabajar de la misma manera de la relación de transmisión es inversamente proporcional a los diámetros primitivos e inversamente proporcional al número de dientes. Entonces, los engranajes cilíndricos de dientes inclinados de ejes que se cruzan nos van a permitir precisamente la misma relación de transmisión. Y aquí tenemos las expresiones que podemos utilizar. Esas expresiones que podemos utilizar pues es exactamente la misma, simplemente van a estar afectadas por el ángulo de inclinación del diente y si en el caso del ángulo de inclinación del diente, si es beta es 0, pues el coseno de 0 es 1. Nos quedan las mismas expresiones que tenemos para dientes rectos y las relaciones de transmisión se van a mantener exactamente la misma. Entonces podemos seguir manejando las mismas relaciones de transmisión para dientes rectos, para dientes cónicos, para dientes helicoidales, va a ser la misma cinemática de movimiento. Lo que cambia es para determinar la geometría, las dimensiones de cada uno de las ruedas de engrane. Aquí introduciríamos el ángulo de inclinación del diente para determinar los otros parámetros. Y los engranajes cónicos, pues también tenemos esa relación, ya lo hemos comentado, entonces seguimos manteniendo que la relación de transmisión de ejes que se cortan, en el caso de dientes de engranajes cónicos, se sigue con la misma relación de transmisión entre el diámetro primitivo y diámetros y número de dientes. Y para engranajes de tornillos sin fin corona, ¿sí? Nos van a permitir, son pares de engranes que transmiten grandes relaciones de transmisión, reducciones de transmisión de 1 a 40 más o menos. Nos van a permitir también que la relación de transmisión va a estar en función del número de dientes de la rueda de la corona sobre el número de entradas del tornillo sin fin. Entonces, si el tornillo sin fin, tenemos aquí que la corona, por ejemplo, tiene 40 dientes, el número de dientes de la corona es 40 dientes, y el tornillo tiene una entrada, pues la relación de transmisión va a ser 40. Y si el tornillo tiene 2 entradas, ¿sí? Pues la relación de transmisión va a ser 20. Entonces, la relación de transmisión de el tornillo, que es por donde entra el movimiento, y por donde sale la corona, va a ser inversamente proporcional al número de dientes de la corona sobre el número de entradas del tornillo. Eso me permite identificar que si el tornillo tiene más de una entrada, pues lógicamente la relación de transmisión va a disminuir. Y este es el sistema piñón-cremallera, ¿cierto? Que nos permite transmitir un movimiento de rotación en un movimiento de traslación. Bien, preguntas hasta acá, inquietudes. No los escucho casi. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy ahí. Y en la próxima clase, que es el martes, tenemos el parcial, que es sobre análisis y síntesis de mecanismos y sobre mecanismos de levas, diseñar el perfil de la leva. Entonces, nos vemos el martes a las 6 de la tarde para desarrollar ese parcial, para sacar la segunda nota relacionada con un previo de análisis y síntesis de mecanismos y diseño de levas. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces si no hay preguntas, inquietudes, nos vemos el martes en
en el parcial a las 6 de la tarde. Entonces, buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.